mi nombre es Gabriela, soy estudiante del segundo año de Psicología del Centro de Estudios Superiores Guerrero, CESGRO. Hoy voy a hablar un poco acerca de la neurosis y ansiedad y comenzaré conceptualizando que existen dos significados. Uno es el descriptivo, que se refiere al determinado tipo de perturbaciones que va caracterizado por síntomas o signos. El etiológico, este no es más que el conflicto psíquico a nivel inconsciente que no ha sido resuelto adecuadamente. La ansiedad se menciona que es una emoción desagradable que va acompañada de un temor inesperado y de modificaciones fisiológicas como el uso de la representación de una preparación para la situación previa que se va a presentar o a lo que va a ser expuesto. La neurosis de ansiedad se menciona que son aquellos estados no psicóticos en los cuales la ansiedad es el síntoma central. ¿Sí? Se menciona que no son más que el resultado de una tensión intensa, interna, difusa y no controlada. Es entonces donde se exterioriza a través de descargas emotivas. En cuanto a la sintomatología, se menciona que existen palpitaciones, sensaciones lipotímicas, donde encontramos dolores abdominales, dolores cardiovasculares, respiración suspirosa, y en situaciones más complicadas o graves se me habla de que puede ocasionar hasta un síncope, donde encontramos como síntomas las náuseas, la palidez, el vómito, entre otras más. Se menciona que los síntomas son similares a los del miedo. Sin embargo, en el miedo se sabe cuál es la razón que los genera, mientras que en la ansiedad no. En la ansiedad se desconoce, inclusive el mismo individuo que la padece no sabe, y por lo tanto los que lo rodean. Es habitual de esta manera entonces llamarla a la ansiedad como un miedo sin causa. ¿Sí? Existen algunos mecanismos opuestos a la ansiedad que son muy recurridos. Hablo de la contención, que se refiere es a través de la cual se maneja un estado de alerta, de vigilancia, y que por ende nos lleva a que padezcamos o que se padezca insomnio, ¿sí? Que es uno entonces de los síntomas que pudiéramos agregar o adherir a la ansiedad, a la neurosis de ansiedad. Por otro lado está la rigidez muscular, donde encontramos sensaciones de calambres, dorsalgias, cefaleas, y se menciona que estos dos mecanismos muchas veces son en vano porque van dirigidos solamente a la ansiedad y no a lo que la genera. Se menciona que hay diferentes grados de ansiedad. Uno es simplemente la simple sensación de inquietud, otro es la intranquilidad constante, sensación de peligro, y en casos extremos llega a haber un estado de pánico y de terror. Una característica importante de estos 4 grados de ansiedad es que el sujeto no es capaz de evitarlos, el sujeto no es capaz de quitárselos de la cabeza, de quitarse la idea, la sensación de temor, de ansiedad. Se menciona que dentro de la variedad de las neurosis se habla de 2 formas, de 2 tipos, que es la opuesta y la complementaria, donde surge
la ansiedad de fondo. Esta ya está llena de aprensión, incertidumbre, inquietud. Toda la vida del enfermo conlleva un estado de alerta y amenaza inminente. La crisis paroxística, aquí se da el inicio del cuadro clínico y pareciera que va retrocediendo, que va decreciendo en una intensidad de frecuencia. En equivalentes somáticos y psíquicos, el somático adopta la forma de espasmos, musculaturas lisas, y el psíquico son intentos de organizar la ansiedad flotante con la finalidad de obtener un alivio de la tensión interna. ¿Sí? Se menciona que se habla de una racionalización de los síntomas de la ansiedad. Se menciona que el primero es la argumentación inconsciente, argumentos inconscientes falsos que sirven para justificar ante un mismo tipo de comportamiento o síntomas determinados. Enfermedades elegidas, donde estas van a depender de los órganos en donde recaiga los síntomas de la ansiedad, y la constante repetición de los estudios, que no es más que la clara evidencia de que se desea mantener reprimida el conflicto interno. Se presenta en un esquema del desencadenamiento clínico de la neurosis de ansiedad, donde se habla de primeramente un sujeto con aparente estabilidad, mientras que es evidente que tiene dificultades importantes a nivel psíquico. Otro factor es la precipitación, como por ejemplo la disminución de un factor precipitante es la disminución de la capacidad de adaptación. La ansiedad, que como ya sabemos es la que genera todos los síntomas. En la regresión, que es el hecho de una asociación con una fijación a nivel inconsciente, la racionalización, donde el sujeto intenta convencerse de que todo se debe a una enfermedad somática, y el desplazamiento que se da hacia un órgano. Se menciona que cuando este desplazamiento se da hacia un objeto o hacia un animal, se le conoce o se denomina como fobia. Y todo esto puede resumirse en las dos siguientes formas. Una que es la forma aguda, que se vincula a factores como disgustos, situaciones penosas, por lo tanto va acompañado de taquicardias, disnea y vómito. Mientras que la forma crónica, se menciona aquí que son aquellas en las cuales el paciente no es atendido por ningún especialista y no es detectado por sus familiares, por las personas cercanas. Inclusive se menciona que no se le considera como un enfermo. No se le considera como un enfermo. En la psicodinamia, en esta existen dos posiciones, que es la esquizoparanoide. En ella predomina el pensamiento de que todos sufrimos todo sufrimiento y carencias es originada por el objeto de amor. Entonces está por otro lado la depresiva. Aquí es cuando se integra lo bueno, lo malo, lo amado, lo odiado, lo que se conoce como posición central del desarrollo infantil. Y se menciona que la ansiedad
es como la señal de alarma, donde aparece en un orden cronológico y empieza con la pérdida del el objeto de amor, la pérdida del amor del objeto y el temor de castración. El contenido y forma de la ansiedad. Sé que este contenido va dependiendo del nivel de evolución del yo a nivel psíquico. Y por último, la ansiedad normal y ansiedad neurótica, donde aquí pareciera ser que la diferencia más importante entre una y otra es que en la ansiedad normal es una reacción a una situación o amenaza real, mientras que a la ansiedad neurótica, esta reacciona ante un peligro psíquico o desconocido o sin razón. Creo que es todo. Espero que hayan comprendido un poco y esta breve explicación haya sido de su agrado. Gracias.